No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com. Y tenemos tantas preguntas, tenemos tantas cosas que aclarar con Beatriz Pérez. Ella es psicóloga, docente del magíster, ¿cierto?, de el Psicología Jurídica y Forense del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera. Estamos conversando hoy día de temas valóricos, pero también de temas comunicacionales y de conocimientos de las personas y de los profesionales de la salud respecto a ciertos temas. Hoy día habíamos mencionado, querida Beatriz, que hay un gran desconocimiento sobre la ley de aborto, aun cuando esto corresponda a las causales que la ley faculta, que es riesgo materno, inviabilidad fetal y violación. Porque parece ser que la ley es poco precisa, ¿cierto?, en los términos que abarcan esto de la inviabilidad fetal, y queda finalmente a criterio del mismo doctor que es el que tendría que practicar el procedimiento. Y ahí vienen estos temas valóricos de confianza o desconfianza entre el médico, su paciente, la sociedad y la institución. Cuéntanos a qué estos dilemas éticos a los que se enfrenta un doctor cuando llega esta solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, este es uno de los motivos que salieron y que no habíamos encontrado antes en la literatura y que asociamos directamente con la ley en Chile, ¿no? Y es que en el tema de la inviabilidad fetal no está tan claro en la lista de casos, digamos, o circunstancias donde es válido o es legal practicar la interrupción voluntaria del embarazo, y no, digamos que siempre hay un lugar a la interpretación, ¿no? Y ahí volvemos a entrar en temas de lo que cada profesional piensa que es considerado, inviabilidad fetal o no. ¿Ya? Ahora, imagínate, yo que soy broncopulmonar, intensivista de adultos, que estoy muy lejos de los embarazos y de esta problemática, al tiro, en Chile se dice al tiro cuando es así como de inmediato, me surge como la duda de decir, si está escrita tal cual como tú me dices la frase, inviabilidad fetal, significa que aquel ser que alcanza a nacer ya no es feto, es un recién nacido, así sea anencefálico. Entonces, ya eso te puede generar una cierta molestia, un cierto disconfort si tú eres el doctor y la guagua, el bebé, el feto tiene latidos cardíaco, no lo puedes declarar inviable en el útero, claro. Entonces si tú le pusiste inviabilidad fetal, entonces ahí hay un espacio ya para la revisión de la redacción de cómo están explicados estos términos. Efectivamente. Y hay un tema también, lo que decías, al final se necesita que dos médicos hagan un informe en misma dirección sobre inviabilidad fetal para que se apruebe, ¿no? Y ahí llega el momento también de la desconfianza en el diagnóstico, entre los propios profesionales, por eso, ¿no? Porque no hay un acuerdo entre ellos sobre qué podría ser una interrupción voluntaria del embarazo y qué no, ¿no? Lo que tú comentas, para muchos debiera ser considerado, bueno, cualquier situación donde el feto no llegue a nacer, ¿no? Pero para otros pueden tener una visión, bueno, si es incompatible con la vida, llega a nacer, pero a los 2 meses va a fallecer, ¿no? Ahí ya empiezan a haber encontronazos, son dilemas, discusiones, que muchas veces los profesionales se pueden agarrar a la objeción de conciencia para evitarse todo ese trastorno, esa discusión, que puede ser un problema también, ¿no? Desde luego, y si vamos a la tercera causal, que es violación, aquí entramos ya en terrenos completamente pantanosos, porque cuando llega... Yo me pongo en el caso, si yo fuera ginecobstetra y llegara alguien a tocarme la puerta y me dice, ¿sabe qué? A mí me violaron, yo quiero interrumpir el embarazo. Eso ya me genera una especie de sensación de que yo me estoy involucrando en una circunstancia de delito. Y resulta que en Chile, las mujeres que han sido víctimas de violación muchas veces ni siquiera tienen una denuncia,
esto queda poco claro, no se le hace análisis de ADN, ¿cierto?, para investigar quién fue el que cometió el delito, y por último empieza esta desconfianza si acaso será cierto que fue una violación o es simplemente como una jugada de esa mujer que quiere que se le haga un aborto. Se genera toda esta dinámica de poca claridad en el marco legal vigente, sobre todo en esa causal. Sí. Cuéntanos qué es esto de esta visión que la sociedad tiene del rol de la mujer, asignándola como un rol materno y que no pueda tener hay una doble moral, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, este es el causal que desde la redacción tuvo mayor grado de polémica porque se entendió este causal como un coladero para todas aquellas mujeres o personas que quisieran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por cualquier motivo, pues llegaran de esta manera, ¿no? Así alegando, oye, a mí me violaron, vengo sin denuncia y en realidad simple y llanamente es que quiero interrumpir mi embarazo pero no he sufrido nada de esto, ¿no? Entonces ahí viene la desconfianza de los profesionales, cuando en realidad, bueno, está bastante demostrado que después de todo este tiempo, ¿no? Que no se ha mal utilizado este canal, no se ha mal utilizado este causal, recurso, ¿no? claro, Este recurso. causal, ya. Y claro, luego tenemos, por otro lado, ya la desconfianza en la mujer y también los problemas legales que tú decías, ¿no? Como llega sin denuncia, yo tengo que con un equipo pesquisar que efectivamente se ha dado una situación de violación y yo además tengo que notificarlo al responsable si es que tuviera un tutor y al Ministerio Público para que investigue el caso, ¿no? Entonces, claro, eso es meterse en situaciones, inmiscuirse en situaciones que igual un profesional pues prefiere pues evitar, ¿no? ¿Por qué? Porque surgen miedos de que le llamen como testigo, como perito, ¿no? Durante el proceso legal. Sí. Y eso es un cacho. En Chile se dice eso cuando es una molestia. Claro, es una molestia, una pérdida de tiempo. Tal vez tengas que incluso invertir en un recurso legal de un abogado o alguien que te represente en esa circunstancia. Aquí realmente lo arraigado que está esta visión de la mujer, madre, qué sé yo, que se contrapone a esta otra ola de mujeres feministas que abogan por la libertad de decidir sobre su cuerpo, también genera estas brechas, se generan brechas generacionales al respecto. Claro, ¿Eso también han encontrado alguna diferencia en la opinión que tengan, por ejemplo, las propias mujeres, pero en distintos estratos socioeconómicos y en distintos rangos etarios? Sí, nosotros lo que sí hemos visto, voy a subir la ventanilla porque parece que hay ruido por ese lado. Lo que hemos visto en el estudio que hemos hecho con la comunidad es que efectivamente temas como eso, cuando hablamos de actitudes de género, actitudes tradicionales de género, estamos hablando de cosas como esa, ¿no? De que parte de la población piensa que la sexualidad debe ser única y exclusivamente para la reproducción y que la mujer tiene que estar destinada a la maternidad y el cuidado, ¿no? Como que es su identidad y no hay marcha atrás. Entonces, eso lo encontramos diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Donde las mujeres son más proclives a tener una visión más igualitaria del género y a tener actitudes más favorables hacia el aborto voluntario, ¿no? En tema de edad no lo hemos visto todavía. No hemos indagado sobre esa variable. El modelo, en realidad, sí lo hemos visto, el modelo que hemos creado con esto, la variable que más influía era la variable control que influía era el género, pero la edad no nos salía como una variable importante. Puede ser que encontremos diferencias, ¿me entiendes? Generacionales. Seguro que sí. Pero no es una variable definitoria, no es una variable que influya en que las personas acaben teniendo una actitud más favorable o menos desfavorable. Digamos que tiene mucho más peso otras cosas. Las personas jóvenes que también vienen de mundos conservadores, religiosos, políticos, van a tener actitudes más desfavorables, aunque sean personas jóvenes, es lo que quiero decir.
Entiendo, perfecto. Ahora, Mm. volvamos a contarle, digamos, a los auditores que esta es una investigación independiente, universitaria, que no responde a un interés de un colectivo específico, ni para promover la interrupción del embarazo, ni para inhibirlo, digamos. Es en el fondo el conocimiento del proceso y las creencias y valores que están asociados a eso, ¿cierto? Sí, claro. O sea, esto nace como... Sabemos que aquí hay una pugna de derechos, ¿no? Por un lado está el derecho de los profesionales a declararse objetores de conciencia y por otro lado está el derecho de la mujer a acceder a sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? El espíritu de esta investigación es tratar no sé, de relajar, no sé qué palabra utilizar, o tratar de minimizar este encontronazo de derechos. Porque Ya. lo que estamos viendo es que al final las personas, los profesionales de salud que están acogiéndose a la objeción de conciencia bajo estos términos que no debieran ser, están inflando la cantidad, el número de objetores de conciencia y eso está limitando el acceso de las mujeres a sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, Claro. nosotros intentamos encontrar una vía que facilite el acceso dentro de la ley a las mujeres a los derechos sexuales y reproductivos mientras se respeta el derecho de los profesionales a declararse objetores bajo creencias y valores. Claro, esto es muy, muy interesante porque cuando tú conoces lo que las personas piensan, a veces te das cuenta que realmente la actitud que toman frente a una cosa u otra cambia por completo el destino de un país. Sí. Así es que yo creo que el mérito gigante que tiene tu investigación es romper un poco esas barreras insalvables, ese laberinto en el que de repente la gente está y que no sabe por dónde avanzar y generar el cambio hacia una sociedad que sea más informada, más libre, pero también que si realmente va a existir una objeción de conciencia, no sea por lo que los otros piensan, sino que por lo que uno realmente sienta o valore. Sí. Y tal como tú decías, el haber nacido en un lugar, en un estrato socioeconómico, eso ya define mucho de lo que uno es, pero eso no significa que la reflexión esté tan lejana, digamos. Cada persona puede reflexionar al respecto, así que yo creo que es muy interesante tu tema y quiero preguntarte ahora de una forma más como aterrizada, ¿dónde se publica? ¿Cuándo vamos a saber los resultados? Y hacia dónde quieres encaminar el resto de la investigación que tú me contaste que quieres hacer? Bueno, el primer artículo ya está aceptado en la revista de Psicología Social y Buenísimo. será con la muestra que teníamos con estudiantes de la Araucanía, donde encontramos estudiantes universitarios, donde encontramos las actitudes de género como una variable mediadora que explicaba este proceso de influencia entre las creencias conservadoras, los valores conservadores, o sea, los grupos sociales conservadores, ¿no? Religiosos, y la estigmatización del aborto, ¿no? Y lo siguiente todavía está por ver. Tenemos una tesis de magíster que ya ha salido porque nosotros hemos tenido que diseñar instrumentos psicométricos de cero para medir todo esto, ¿no? Porque en Chile no existían, como el fenómeno es nuevo. O sea, Diseñaron las encuestas y las validaron, claro, las contravalidaron. efectivamente, todo ese proceso. Entonces, en eso estamos. Lo siguiente que va a salir es, ojalá, el estudio cualitativo este que tenemos. Ya está el artículo en proceso. También el instrumento de actitudes hacia el aborto voluntario que lo creamos nosotros. Y, bueno, el sábado tengo la primera presentación en congreso en el Congreso Internacional de la Sociedad Española de Psicología Jurídica Forense, Wow. sobre este modelo explicativo de las actitudes hacia el aborto voluntario, partiendo de los valores de conservación y estas variables mediadoras que hemos estado hablando. Y bueno, este es un proceso que sigue. El estudio, como decía, cuantitativo con profesionales de mayor envergadura todavía tenemos que hacerlo, pero bueno, esperemos que en el año que viene tengamos ya todo terminado y vayan saliendo los productos finales. Y
Te puedo hacer una pregunta Sí. que pudiera ser un poco incómoda. La Araucanía justamente tiene brechas lingüísticas, tiene brechas de actitudes, tiene brechas, ¿cierto? Muy, muy potentes respecto al origen de la persona. ¿Eso hubo alguna, se miró la etnia o esa potencial diferencia en actitudes, en lenguaje frente a la interrupción del embarazo voluntario? Nosotros no lo hemos mirado, por el momento no hemos indagado sobre esto, pero en el monitoreo social sobre la aplicación de la ley del aborto que hizo Mesa Nación por el Aborto, sí, como lo hicieron creo que eran siete organizaciones sociales distintas a lo largo del país, en la Araucanía lo hizo el Observatorio de Género de la UFRO. Ahí vieron que efectivamente había una barrera importante con el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y personas mapuches, porque había una barrera de discriminación adicional, la verdad. Oh, Y también se vio que había un tema de información desde un punto de vista lingüístico, con inmigrantes, no solamente en la Araucanía, eso en realidad en otros lugares, e incluso personas con discapacidad, que quizás tenía claro. discapacidad auditiva, por ejemplo, no había personal que pudiera informar de la ley de manera oportuna por esas barreras también, ¿no? Barreras idiomáticas, barreras, bueno, de todo tipo. Oh, increíble. Y ya se nos está acabando el tiempo, tenemos los últimos 5 minutos y te quiero preguntar, ¿cómo es esto de que finalmente tú vas a querer establecer algo así como un modelo teórico estimativo de la toma de Sí. decisiones? ¿Qué significa exactamente eso? Que hay una especie de algoritmo de razonamiento que en algún minuto se tiene que entender o poner en práctica para que el profesional llegue finalmente a decidir si es objetor de conciencia o no. Claro, sí, más o menos es como lo has dicho. La idea es que nosotros pongamos como la variable que queremos llegar a predecir es, bueno, si una persona se declara o no objetora de conciencia y ver en un esquema de variables, ¿no? Cuáles son todas esas variables que están interviniendo y cuáles son las que pesan más, las que tienen influencia directa, las que tienen influencia indirecta también a través de otras variables. Y de alguna manera, pues, pesquisar bueno, todas este enjambre de variables para también identificar cuáles son aquellas que podemos trabajar para disminuir los niveles de objeción de conciencia que estábamos conversando ahora, sí. Y te quiero hacer una pregunta ya súper incómoda en el fondo. ¿Hubo Sí. alguna diferencia entre la actitud de la misma persona en el sistema público versus el sistema privado? Me explico. Por ejemplo, en el sistema privado en Chile, las cesáreas, pero son infinitamente más que en el sistema público, con los mismos profesionales y frente a las mismas pacientes. Entonces, Ya. como que uno quisiera entender si una persona se declara objetor de conciencia en el hospital regional, no podría no declararse objetor de conciencia en la clínica privada, me imagino. Claro, mira, nosotros eso realmente también lo hemos conversado, pero claro, las entrevistas que nosotros teníamos les preguntábamos por los motivos que se hablaban o que se veían entre los compañeros, ¿no? Lo que normalmente veían en su ambiente de trabajo. Pero nosotros entrevistamos a gente de hospital público y gente que estaba destinada a la docencia. Entonces, digamos que lo que nos contaron no es directamente del ámbito privado, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente ellos sí que nos decían que eso en el gremio se veía como una dificultad importante, porque si tú estás en un hospital privado, de alguna manera estás condicionado también a seguir un poco el mismo son de lo que viene predicando el hospital o la orientación que tiene, ¿no? Porque la gente, aunque sea real o no, tiene cierto miedo a su puesto de trabajo, ¿no? O la seguridad sobre su puesto de trabajo. Pero claro, era una opinión que ellos mostraban desde la lejanía, ¿no? No trabajamos con gente que estuvieran que estuviera trabajando en hospitales privados para tener esa información de primera mano. Claro, yo te lo pregunto porque te acuerdas que te conté lo de mi investigación sobre el fin Sí, de vida en pacientes terminales en las UCIs. Y cuando sí, ocurría que una persona venía de una institución que era, por ejemplo, católica, de un sí, hospital católico,
ellos declaraban que se inhibían de decir que ellos eran proclives a hacer la limitación del esfuerzo terapéutico porque cómo iban a ser como la persona que iba a aparecer como contraviniendo lo que hacía todo el resto de los profesionales de esa institución. Y la verdad es que yo preguntaba, ¿y usted qué piensa sobre este caso? Pero ¿es lo que realmente hace en la práctica? O sea, hay que seguir indagando y yo te sugiero que en Chile se haga muy claramente esta diferenciación del doble estándar que a veces se tiene entre la actitud en el servicio público y la actitud en el servicio, en la clínica privada, porque en las regiones, la tuya es una gran región, Temuco, en la Araucanía, pero hay otros lugares en donde hay un solo profesional que es el mismo para lo público y lo privado, Sí. y ahí, ¿cómo hacer que tenga dos actitudes diferentes? Claro. No, sí, además eso que tenemos hospitales que tienen 100% de objeción de conciencia en el causal 3, incluso estuve revisando para información sobre el tema antes de la entrevista, incluso hay uno que tiene objeción de conciencia 100% para el causal 1. O sea, fíjate qué tremendo, una mujer que llega o una persona que llega en situación de que su vida está en riesgo y no tiene nadie que la atienda, ¿no? Es terrible. No, sí, terrible. Sí, Qué tía Beatriz, se nos terminó el programa y Ya. de verdad que me quedé con muchas ganas de seguir conversando contigo. Cuando tengas ya publicado la continuación de tus estudios, por favor, ven a contarnos a este programa Salud para Todos que está siendo transmitido por Devox Radio, que es una radio digital que tiene como misión contribuir a la reflexión en nuestro país. Te agradezco lo que haces, te agradezco tu investigación. Éxito, éxito, éxito y que estés muy bien. Me despido de ti, pero nosotros nos quedamos aquí en una pausa musical. Nos vemos, Beatriz. Chao. Chao, muchas gracias. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.